A ver, tenemos que hablar del 27 de octubre de 2025. Porque ese día en Argentina pasó algo increíble. Los mercados financieros no es que subieran, no, es que directamente explotaron. Una euforia desatada. Y para entender de dónde sale todo esto, hay que montar las piezas de un puzzle financiero que es, la verdad, fascinante. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ojo a esto. El principal índice de la bolsa de allí, el S&P Merval, se disparó un 22%, pero es que fue en un solo día. Una subida, completamente vertical. Una auténtica locura. Y bueno, si esto ya parece una locura, es que la cosa se pone todavía mejor. Si miramos a las empresas argentinas que cotizan fuera, en Wall Street, algunas, como el Banco Superviel, llegaron a subir hasta un 50%. 50%. Es que es una cifra que cuesta hasta procesar. Y no solo las acciones, hasta los bonos del país, los bonos soberanos, que hasta ese momento se consideraban de altísimo riesgo, que nadie los quería, saltaron un 25%. De repente, de un día para otro, el mercado decidió que el riesgo de que Argentina no pagara sus deudas había caído en picado. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Claro, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Pero qué demonios pasó para que todo explotara así? Porque esto no es simple optimismo, Esto es una reevaluación brutal, violenta del riesgo de todo un país. Y para entenderlo, la clave es viajar un poquito hacia atrás. Porque, y esto es lo más interesante, para entender esta fiesta, primero hay que entender el pánico. Vamos a ello. El pánico antes de la fiesta. Porque, como decíamos, para entender la euforia de octubre es que es imposible si no se entiende el pánico que se vivió apenas un mes antes, en septiembre. El mercado no es que esperase una fiesta, no, se estaba preparando para el colapso total. Y es que, de hecho, solo un mes antes, la bolsa argentina se describía literalmente así, la de peor desempeño del mundo. ¿Y qué fue lo que lo provocó? Pues el detonante fue una derrota bastante dura para la coalición del presidente Milei en unas elecciones provinciales. En ese momento saltaron todas las alarmas. Los inversores entraron en pánico total, pensando, listo, la gente ya no aguanta más la austeridad, esto se viene abajo. Y claro, la reacción del mercado fue brutal. Esta cronología lo resume perfectamente. Primero, la derrota electoral a principios de septiembre. A mediados de mes empieza lo que se conoce como una corrida, todo el mundo intentando vender sus pesos para comprar dólares. A finales, el peso se desploma a mínimos históricos. Y ya a principios de octubre, el Banco Central, en un intento desesperado, tuvo que empezar a quemar las pocas reservas que le quedaban para intentar parar la sangría. El país, estaba asomado al abismo. Así que, y esta es la clave de todo esto, hay que entender una cosa. El mercado no estaba esperando una victoria, estaba posicionado para el desastre. Los inversores daban por hecho que el programa económico iba a fracasar porque el Congreso lo iba a bloquear. Y precisamente por eso, porque todo el mundo esperaba lo peor, es por lo que el terreno estaba abonado para un shock de proporciones épicas. Y así llegamos a la siguiente fase. Una votación a todo o nada. Porque esas elecciones legislativas del 26 de octubre dejaron de ser unas elecciones normales. Se convirtieron en un evento binario, ¿sabes? Un o blanco o negro. Una especie de referéndum que, de un solo plumazo, podía solucionar dos amenazas enormes, existenciales, que pendían sobre el país. Y estas eran las dos grandes amenazas. Por un lado, la gobernabilidad. La pregunta era, ¿va a poder gobernar Milei o el Congreso lo va a bloquear y no va a poder hacer nada? Y por otro lado, la financiación. La otra gran pregunta, ¿va a conseguir Argentina el dinero que necesita pero ya para no ir a la quiebra? Esas eran las dos espadas de Damocles. Y esta tabla lo resume a la perfección. Era una elección binaria, sin grises. Si había derrota, significaba bloqueo en el Congreso, cero ayuda financiera de Estados Unidos y muy probablemente colapso de la moneda y default. Si había victoria, la cosa cambiaba por completo. Poder de veto asegurado, un salvavidas de 40.000 millones de dólares y la supervivencia del plan económico. No había más opciones. Y es que, ojo, que no era una suposición. La administración Trump lo dijo así de claro, con estas palabras. Si él, Milei, no gana, nos vamos. Estaban vinculando directamente ese paquete de 40.000 millones de dólares a que ganara las elecciones. Con lo cual, la votación pasó de ser un tema de política interna a ser básicamente un referéndum sobre la supervivencia financiera del país. Vale, pues vamos al meollo de la cuestión, los resultados. Porque aquí la clave no es solo que se ganara, sino el cómo se ganó. Porque la matemática del poder dentro del Congreso cambió de la noche a la mañana. Lo primero, el resultado a nivel nacional. Fue una sorpresa para todo el mundo, pero mayúscula. La coalición de Milei sacó más del 40% de los votos, muchísimo más de lo que predecían las encuestas. Y esto políticamente le daba un respaldo popular enorme para seguir con su plan. Y aquí es donde está el verdadero punto de inflexión de toda esta historia.
Fijaos en la tabla. Antes de las elecciones, el partido de Milei y sus añados tenían poquísimos escaños, apenas un 15%. Después, ¡boom!, pasan a tener 107, más del 41%. Y lo más importante, superan el umbral de los 86 escaños, que es justo un tercio de la Cámara, el número mágico para poder sostener los vetos del presidente. El tablero de juego acababa de cambiar por completo. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entenderlo todo, la gobernabilidad defensiva. La idea es muy potente. No quiere decir que ahora el gobierno pueda aprobar cualquier ley que quiera, para eso sigue necesitando pactar. Lo que significa es que tiene un escudo irrompible. Puede vetar cualquier ley de la oposición que intente tumbar su política estrella, que es el presupuesto equilibrado, y la oposición ya no tiene los votos para levantar ese veto. Es un poder de bloqueo defensivo. Así que, con esa simple carambola matemática, el mayor miedo del mercado, ese pánico a que el Congreso obligara a volver al populismo de gastar sin control, simplemente se esfumó, desapareció, quedó fuera de la ecuación. Y esto es lo que nos abre la puerta a la última parte de este análisis. Pasamos de la supervivencia al crecimiento, porque una vez que eliminas ese riesgo de colapso, el enfoque cambia radicalmente. Ya la historia no va de sobrevivir, de aguantar como se pueda. La historia ahora va de aprovechar esa estabilidad para empezar a construir un futuro de crecimiento. Y es que la victoria electoral lo que hizo fue desbloquear la posibilidad de hacer las llamadas reformas de segunda generación. ¿Qué es esto? Pues son cambios mucho más profundos. Reforma fiscal, laboral, de las pensiones. Cosas que antes eran impensables porque era imposible aprobarlas. De repente, una agenda promercado mucho más ambiciosa se volvía una posibilidad real. Claro, desde el punto de vista de la inversión, esto lo cambia todo. De repente, los activos argentinos, las acciones, los bonos, vuelven a estar en el radar. Pasan de ser intocables a ser una oportunidad. La percepción sobre el país había dado un giro de 180 grados. Y esta es la gran conclusión. Lo que vimos en el mercado no fue un simple rebote por una buena noticia. Fue algo mucho más profundo. Fue un cambio total de la tesis de inversión. El mercado dejó de ver a Argentina como una historia de supervivencia y empezó a verla como una posible y muy potente historia de crecimiento. El peligro inmediato, el del colapso, parece que ha desaparecido. Pero claro, ahora se abre la gran pregunta. ¿Se puede traducir todo este poder político, este mandato tan fuerte, en una prosperidad económica que sea real y que dure en el tiempo? Porque ese, y no otro, es el verdadero desafío que empieza ahora para Argentina.